amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en gloria.
nos perdonaste, tu gracia nos dio sanidad. Oh, oh, toda nación te adora y te canta, toda nación ante ti proclama al Rey de Gloria. La tierra se une en alta voz, Santo, Santo es nuestro Dios, hacia su trono alzamos nuestra adoración. Santo, Santo es nuestro Dios. Tú eres santo en este lugar, te adoramos, Señor. Solo a ti todo dominio, todo el imperio se ha dado a Él por todos los siglos. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a Él por todos los siglos. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a Él por todos los siglos. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a Él por todos los siglos. Al Rey de Gloria, la tierra se une en alta voz, Santo, Santo es nuestro Dios, hacia su trono, Señor, alzamos nuestra adoración. Santo, Santo es nuestro Dios. Tú eres el Santo, Santo, Santo es nuestro Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huye el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo
soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Buenos días, amados hermanos. Un nuevo domingo para estar con ustedes a través de este medio. Y damos gracias a Dios porque podemos, hermanos, compartir juntos la palabra del Señor. Así que yo les invito a que presentemos este tiempo de la palabra delante de Dios a través de la oración para que Él nos esté guiando y que esta palabra de hoy pueda ser de bendición para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos y gracias te damos, Señor, por un nuevo domingo más en el cual podemos disfrutar la presencia tuya, la comunión con los hermanos a través de este medio. Yo pido, Señor, que en este día tu Espíritu Santo esté visitando a cada familia, Señor, que se conecta a través de este medio y que ellos reciban la bendición de tu palabra y que tú sigas obrando en nosotros a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, hermanos. Seguimos estudiando el libro de Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 de Gálatas 2. En estos textos, Pablo defiende la libertad en Cristo Jesús. Y después estaremos leyendo otros versículos y parte del capítulo 3 también, que corresponde al estudio de hoy. Dice Gálatas 2:1: después, pasados 14 años, subí otra vez
a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El versículo 5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vamos a leerlo hasta ahí por el momento. Notemos que Pablo habla de una situación que se presentaba en la iglesia de los Gálatas. Ya sabemos que allá había problemas internos con las falsas enseñanzas de algunos maestros judíos que querían que los discípulos, aparte de creer en Jesús, cumplieran la ley de Moisés y se sometieran al rito de la circuncisión. Pablo explica que cuando él visitó a la iglesia en Jerusalén, y se refiere a cuando fue a visitar a Jacobo, a Juan y a Pedro, que eran los tres que tenían autoridad como apóstoles en la iglesia de Jerusalén, que eran los dirigentes, los principales, dice que ellos le dieron la mano de compañerismo, diciendo: estamos de acuerdo a que el evangelio que tú predicas es el verdadero, es correcto. Y dice Pablo que él en esa ocasión llevó a Tito. Recordemos que Tito era griego, o sea, no era judío. Y como no era judío, debía circuncidarse, pero Pablo dice que ni aún a Tito le obligaron a hacerlo. Pero dice que habían ciertos hermanos en el verso 4, y es interesante lo que Pablo dice aquí. Dice que estos hermanos, falsos hermanos, a escondidas, entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y yo estaba pensando, bueno, si estos hermanos eran espías, o sea que la cuestión de usar el espía no es nada nuevo, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia habían espías. ¿Qué les parece? Espías, o sea, los judíos que creían se convertían en espías para reducir a los discípulos a esclavitud. Cuando se habla de esclavitud, no olvidemos que Pablo se refiere a la ley, porque la ley, como ya dijimos, nos esclaviza. La ley nos reduce a eso, a la esclavitud. Pero Pablo dice que con todo eso, ellos no permitieron que estos falsos hermanos los sometieran a esa esclavitud, a ese rito de la circuncisión. En el versículo 16 de Gálatas 2, Pablo presenta un argumento muy poderoso. Y después del capítulo 2 sigue el capítulo 3, donde él amplía este argumento que se llama la doctrina de la justificación por fe en Cristo Jesús. O sea que Pablo, después de defender la libertad, apela a la doctrina de justificación. La doctrina de redención, la que estudiamos en Efesios, va unida a la doctrina de justificación. Recordemos lo que significa redención. Redención es pagar el precio, la deuda que la persona no podía pagar. Eso lo hizo Jesús
con su sacrificio. Por eso se llama redimir, es pagar el precio por otro. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando Cristo pagó la deuda por nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, entonces aparece ahí mismo la doctrina de justificación. Con esa factura de que Jesús pagó, Él se presenta al Padre y le dice: Padre, aquí está la factura, la deuda de la humanidad. Yo pagué por ellos. Entonces Dios el Padre dice: ahora los hombres y mujeres que creen en Cristo son justificados. O sea, Dios declara a través de la doctrina de justificación que somos justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz. Interesante esto, y esto es importante, iglesia, que aprendas hoy estas doctrinas, porque son básicas, son doctrinas centrales en la Biblia para la salvación de la humanidad. Repetimos, la doctrina de redención es pagar el precio porque nosotros no pudimos pagarlo. O sea, Jesús paga el precio por nosotros. Le presenta la factura al Padre. Y el Padre dice: ahora declaro a los discípulos, seguidores de Cristo, como justificados, o sea, personas justas. Y es interesante, redimidos y justificados. O sea, es una obra que hace Jesús. Por eso en el verso 16 de Gálatas 2 hay una declaración central sobre esta doctrina. Vamos a leer Gálatas 2, 16. Dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es interesante. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí hay una declaración tajante, lo que demuestra lo que era la ley y lo que es la doctrina de la gracia. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie se puede justificar cumpliendo la ley. Noten la gran diferencia entre el judaísmo, que quiere someternos a la esclavitud de observar la ley, con la obra que Cristo hizo en la cruz, la redención y la justificación. Pablo nos muestra un panorama bastante claro en Romanos 5. Vamos a mirar Romanos 5, 1, sin perder Gálatas, para entender un poco más esta doctrina de la justificación. Romanos 5, 1 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo en Romanos 5 dice que ya somos justificados, o sea, somos declarados justos a pesar de nuestra vida pecaminosa. Dios nos mira a través de su Hijo Jesús y dice que ya somos justificados por la fe. Es interesante que es por la fe en Cristo Jesús. Y dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una figura que es emocionante explicarla. Cuando tú y yo tenemos una deuda con cualquier entidad bancaria o cualquier almacén, y cuando cancelamos esa deuda, ¿qué pedimos nosotros? Un paz y salvo. Porque ese paz y salvo es el que te garantiza de que ya tú no debes nada. Porque hoy en día muchas entidades, después que uno paga, le siguen cobrando, y si tú no muestras paz y salvo,
te siguen cobrando la platica. ¿Qué quiere decir Pablo con esta figura? Que cuando nosotros somos justificados, Jesús presenta el paz y salvo. Y la presentación o el producto, el resultado de ese paz y salvo es la paz que Dios nos da en nuestro corazón. En otras palabras, que tú y yo tenemos ya el paz y salvo para que cuando el enemigo nos vuelva a acusar de nuestra vida pasada, cuando Satanás quiera decir que fuimos tal cosa, que hicimos tal cosa, esto y lo otro, ¿qué nos toca presentar? El paz y salvo. La justificación, la fe y la paz que Dios nos da a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Qué hermoso panorama nos presenta la palabra para este domingo. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tenemos paz y salvo para con Dios. Dile, tenemos paz y salvo para con Dios. Jesucristo ya pagó por nuestro rescate. Fuimos rescatados. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Ahora, Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, volvemos a Gálatas 3, él sigue hablando de la doctrina de la justificación. Pero en el versículo 1 hasta el versículo 5, Pablo le habla fuertemente a la iglesia de Gálatas y los califica, le da unos calificativos bastante fuertes. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos. Allí los llama insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí hay una expresión que es bueno que le explique a ustedes qué significa la palabra ¿quién os fascinó? En la versión Dios habla hoy, la versión popular dice esa frase, ¿quién os los embrujó? Note la versión de Dios habla hoy, ¿quién los embrujó? La palabra, la Biblia Internacional, la última traducción que ha salido, dice, ¿quién los hechizó? Recuerden que la mala enseñanza, la palabra adulterada, el evangelio diferente, Pablo dice que es como una brujería que le hacen a los discípulos. Y recordando los videos del domingo anterior, cómo estos hermanos obedecían a lo que decía el predicador sin ni siquiera pensar. Por ejemplo, cuando lo mandan a comer hierba. O sea, no se le ocurre a ellos que el comer hierba son para los animales, no es para el hombre. Pero la palabra fascinó está dando la idea de que esta falsa enseñanza embruja, hechiza a la gente que escucha la falsa doctrina. Y por eso no se pertenece, o sea, el hechizado pierde la voluntad. No obra por decisión propia, sino que está obrando bajo esa brujería. Y eso es lo que Pablo le dice aquí a los Gálatas, que ellos fueron embrujados por estos falsos maestros, porque la falsa enseñanza produce embrujo o brujería, hechicería a los discípulos. Y por eso Pablo los llama insensatos. Pero también hay otro calificativo. En el verso, leemos el verso 2 al 5, ahí encontramos otro calificativo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Aquí viene el término fuerte. Tan necios. Primero le dice insensato y ahora le dice tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora van a acabar por la carne. El verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravilla entre nosotros o vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces Pablo enfrenta a estos maestros que están dando falsa enseñanza y les hace la pregunta también con la iglesia. Ellos recibieron a Jesucristo, ¿fue por fe o por obras? Y esa es la pregunta que le hace Pablo, ¿verdad? Por eso lo llama insensato, lo llama necio, porque la iglesia gálatas empezó bien, guiada por el Espíritu Santo, pero cuando entraron estos falsos maestros, empezaron a dañar el ambiente. En el versículo 6 de Gálatas 3, hasta el versículo 14, Pablo sigue ampliando la doctrina de la justificación. Dijimos que Pablo sigue ampliando la doctrina de la justificación. Y ahora Pablo dice que la fe supera a la ley. La fe supera a la ley. Y vamos a mirar Gálatas 3, 23 hasta el 27. Gálatas 3, 23 al 27. Antes de esa lectura, para tomar el contexto, Pablo presenta el testimonio de un personaje bíblico del Antiguo Testamento que es Abraham, el padre de la fe. Y Pablo dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra justicia es la doctrina de justificación. La misma doctrina que nos cubre a nosotros hoy en día, también en la era de Abraham, aunque no se conocía como la doctrina de justificación, se usa el término justicia, que viene de justificación. Por eso Pablo dice que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham espiritualmente hablando. Hay una herencia espiritual de parte de Abraham para todos los discípulos que creen en Jesús. En el verso 10 del capítulo 3, para retomar el contexto, para después leer el pasaje, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ahora, ¿qué sea yo? Que ningún ser humano, en ninguna época, en ninguna era de la historia, pudo cumplir la ley. Por eso Pablo dice que por la ley, el verso 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está diciendo que nuestra fe supera la ley de Moisés. En el verso que sigue, verso 12 del capítulo 3 de Gálatas, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Ahora viene la declaración central de la doctrina de redención y de redención. Cristo nos redimió. Ahí está unida las dos doctrinas, justificación con redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Observen que ya Cristo cumplió ese propósito. Y en el verso 14 dice: para que en Cristo Jesús, escuche bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Pablo presenta esta doctrina diciendo que la ley no pudo justificar al hombre y a la mujer, porque era imposible que un hombre cumpliera la ley. Solo uno lo hizo, que fue Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero la ley tenía un propósito. Ahora sí, vamos a Gálatas 3:23. La ley tenía un propósito. Aunque la ley nos condenó, tenía un propósito. Y vamos a leer Gálatas 3:23 hasta el 27. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, y mire el término, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Recuerden que Romanos 3 nos dice que por cuanto todos pecaron, están separados de la presencia de Dios. Eso hizo la ley. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo significa guía, maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, que el propósito de la ley, de habernos encerrado, de habernos confinado, o en otras palabras, de hacernos prisioneros de pecado, era para llevarnos a la persona que podía redimirnos y justificarnos, que es Jesucristo por medio de la fe. Pero el verso 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo el guía, el maestro, el ayo. Eran los maestros judíos. Ya no estamos, dice el texto, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, hablo del bautismo en agua, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, el 28. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Ahora Pablo dice que ya no hay diferencia entre judío, griego y gentil, porque todos los que hemos creído en Cristo somos uno en Él, porque ya fuimos redimidos y justificados por el mismo Señor Jesucristo. Así que, hermanos, espero que en este día hayamos entendido bien las dos doctrinas que se unen para darnos la libertad. Recuerden que estamos hablando de disfrutando la libertad en Cristo Jesús. Vamos a hacer algunas conclusiones para este domingo, de acuerdo a la palabra. La primera es que la justificación produce paz para con Dios. Paz, recuerden el paz y salvo, la figura de tener el paz y salvo. Para que cuando el enemigo te diga que tú eres pecador, le mostramos la paz y la fe, que es paz y salvo. La paz produce libertad. Dile a tu hermano,
compañero que está allá a tu lado, la paz produce libertad. Dile, la paz produce libertad. La libertad nos hace responsables de nuestro andar diario. O sea que el hecho de ser libre significa que debemos ser responsables con esa libertad. Por eso, más adelante en el capítulo 5, que le corresponde a otro maestro para el próximo domingo, se va a evidenciar mucho la palabra libertad. Porque eso es lo que nosotros tenemos. La paz produce libertad. La libertad nos hace responsables de nuestro andar diario. No podemos aprovecharnos de la libertad, hermanos, para seguir pecando. Aprovechemos la libertad para seguir predicando y obedeciendo a nuestro Dios. Nuestra conducta diaria debe glorificar a Dios. Dile a tu vecino, a tu hermano, nuestra conducta diaria debe glorificar a Dios. Ese es el propósito que debemos tener nosotros en nuestras vidas. Y ahora, 2 Corintios 3:17, vamos a mirar este texto que nos ayuda a entender un poco este proceso. 2 Corintios 13:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a repetir, hermano, esto es fundamental. Y esto sería la conclusión final para hoy. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Así que nosotros debemos expresar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús a través de nuestra vivencia con la familia, ¿verdad? Con los compañeros de empleo, de trabajo, y con toda aquella persona que tenemos relaciones de amistad. Debemos mostrarle la libertad que Cristo produce, pero esa libertad tiene una responsabilidad, que es glorificar a nuestro Dios. Hoy quiero orar por ciertas personas que, en vez de disfrutar de la libertad, no lo están haciendo, sino que están más preocupados por cosas, por el miedo, el temor, la ansiedad, el afán, y no usan la libertad para expresar gozo, para expresar esperanza, para expresar ese amor ágape que Dios nos da. Yo quiero orar por estas personas en esta mañana, para que disfruten de la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y eso es lo que debemos demostrar con nuestra vivencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a aquellos hermanos y a aquellas personas que se conectan con nosotros a través de este medio. Pedirte, Señor, que tú estés tratando con aquellos hermanos que se preocupan más por el miedo, por las cosas pasajeras, y no disfrutan de la verdadera libertad. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Y tú nos has hecho libres. Ya no somos esclavos, Señor. Somos libres para adorarte, libres para obedecerte. Yo bendigo a estas familias que están necesitando la libertad. Personas que se conectan, que están atadas todavía. Yo pido liberación para ellos, Señor. Un toque especial para ellos. Un toque especial de ánimo, Señor. De denuedo. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, dice tu palabra. Glorifícate en esta mañana. Toca a estas personas, Señor, con tu presencia.
Y a la iglesia Nuevo Amanecer, llénala de paz, de fe, que es nuestro paz y salvo contra el enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Disfrutemos de la libertad que Cristo nos da. Bendiciones, hermanos.